pies en esta tarde, permítanme unos breves minutos para traer el consejo de la palabra del Señor, basado en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 2. Voy a tratar de ser breve. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Voy a leer los versículos 3, 4 y el 15. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 3, 4 y el 15. Cuando lo tenga, manifiéstolo con amén. Y leemos la poderosa palabra del Señor. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 3, 4 y 15. A la gloria de Dios Padre, la del Hijo y la de su Santo Espíritu. Amén. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Quiero repetirlo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, en esta tarde. Gracias por este nuevo privilegio que tú me concedes, Señor, el poder predicar tu poderosa palabra, tu palabra que es poderosa y tu palabra que nunca retorna atrás vacía. Envía tu palabra en esta hora, cada una de nuestras vidas, Señor, en este santo lugar. Yo te pido, Espíritu Santo, que suministre esta palabra con poder, sana, salva, liberta, confirma. Oh Dios mío, a través de esta tu palabra, yo reprendo y ato todo prejuicio, toda confusión que se levante en contra de este mensaje, y declaro los corazones libres para recibirla en el nombre de Jesús. Amén y amén. No se siente, mi hermano que está a su lado, déle la mano y dígale: Dios está buscando obreros aprobados. Aleluya. Pueden sentarse en esta preciosa tarde. Te adoramos, Dios. Dios está buscando obreros aprobados. Gracias te damos, Jehová. Y vine a este versículo leyendo, como siempre, uno de mis capítulos de Segunda de Timoteo más preferibles. Alabado sea el Señor. Incluso cada vez que conozco a alguien que se está encaminando en el Señor por primera vez, o ya sea que está reconciliado con el Señor, mi consejo es: haz de Segunda de Timoteo capítulo 2 su capítulo de lección diaria. Y incluso le digo, si puedes aprender el capítulo completo, apréndetelo de memoria. Bendito sea el nombre del Señor. Y en estos días, considerando este capítulo de Timoteo, bendito sea el nombre del Señor, estaba yo a la misma vez imaginándome ciertas cosas con respecto a ese versículo número 3 y el versículo número 4, y estaba meditando en lo que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos tienen con respecto a lo que es ser un soldado. Alabado sea el nombre del Señor. Hay un emblema, una imagen que se ha hecho mucho popular a través de los años, quizás no tanto ahora, pero en años atrás las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos tenía un personaje, alabado sea el Señor, que se conoce como Uncle Sam. Alabado sea el Señor. Y el Uncle Sam era, quizás algunos de ustedes lo han visto, es una imagen de un hombre, ¿verdad?, con canas y barba blanca, y tiene un sombrero grande, y en el sombrero grande tiene una estrella. Y una de las cosas principales, o diría yo la principal razón, alabado sea el Señor, de esta imagen es que este hombre, ¿verdad?, en esta imagen que enseña, apunta el dedo a todo aquel que lo mira. Y si usted mira a Uncle Sam, te está apuntando a ti, te está mirando a ti.
Alabado sea el Señor. Y abajo tiene un emblema que dice las Fuerzas Armadas o el Army, algo así, te necesita a ti. Alabado sea el Señor. Y algunos que han hecho estudios con respecto a esta imagen de Uncle Sam pueden ¿verdad? Recordarse de haber estudiado que Uncle Sam es una persona que realmente vivió aquí en Troy. Alabado sea el nombre del Señor. Y era un hombre que empacaba carne, ¿verdad? Para los soldados que estaban en la guerra de 1812. Alabado sea el Señor. Y él ponía en los paquetes de la carne, ponía US por United States, Estados Unidos, y los soldados, como no sabían quién era que lo enviaban y no entendían que decía Estados Unidos, decían Uncle Sam, y así se quedó a través de los años. Creo que en 1961 hicieron de esta imagen Uncle Sam, a la voz del Señor, un emblema de las Fuerzas Armadas. ¿Cuántos han visto esa imagen de Uncle Sam? Alabado sea el nombre del Señor. Y así, gloria al nombre del Señor, meditaba yo con respecto a este asunto de Uncle Sam, gloria al nombre del Señor, y como Uncle Sam decía en el cuadro, te necesito a ti, o te ando buscando a ti, gloria al nombre del Señor. Y cada persona que se para al frente de esta imagen, pues uno dice, es a mí porque me está mirando a mí y me está apuntando a mí también. Alabado sea el nombre del Señor. Y yo miraba, hermano, que este asunto del Evangelio, gloria al nombre del Señor, tiene mucho que ver, alabado sea el Señor, con lo que es un soldado. Alabado sea el nombre del Señor. Incluso tanto así que el mismo apóstol Pablo usó este asunto de el soldado, gloria al nombre del Señor, haciendo referencia de aquel, ¿verdad?, que se encamina en estos caminos del Señor, en este evangelio de poder. Alabado sea el nombre del Señor. Y podemos enumerar un sinnúmero de situaciones por la cual un soldado, ¿verdad?, tiene que pasar, gloria al nombre del Señor, para quedar en alguna fuerza armada. Podemos hablar de Estados Unidos porque es la única que conocemos, bendito sea el nombre del Señor. Y vemos que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos pues tiene la Marina, tiene el Army, tiene la Navy, tiene la Fuerza Aérea, tiene la Guardia Costanera, gloria al nombre del Señor. Cada uno de esas ramas, bendito sea el Señor, con cada uno de ellos trae un entrenamiento diferente, bendito sea el nombre del Señor. Y yo miraba, ¿verdad?, esta situación y decía, ciertamente el Evangelio de Jesucristo, pues entonces como una fuerza armada, pero no de Estados Unidos, sino una fuerza armada de Dios. Una fuerza armada, alabado sea el Señor, no de tanques, no de revólveres, no de balas aquí que se hacen en la tierra, alabado sea el nombre del Señor, sino, ¿verdad?, con armas de Dios, alabado sea el Señor, con poder del Espíritu Santo y fuego, no con la fuerza del hombre, no con las armas de los hombres, bendito sea el Señor, sino con las armas que Dios da a través de su Espíritu Santo. ¿Cuántos se atreven a alabar a Dios en esta preciosa tarde? Bendito sea el nombre del Señor. Todos nosotros sabemos que las Escrituras nos enseña y nos dice, bendito sea el Señor, que no es con la fuerza, ¿verdad?, de los hombres, sino es con el Espíritu Santo de Dios que se vence y se triunfa, gloria al nombre del Señor. Y mirando las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, hay una que es la Marina, the Marines, alabado sea el nombre del Señor. Y estaba recordándome años atrás que yo estaba mirando también un documental de la Marina, los Marines, aquí en Estados Unidos. Ellos tienen un emblema que dice, a few good men. ¿Cuántos han visto ese emblema de los Marines? Alabado sea el Señor. O sea que ellos están buscando, no a todo el mundo, están buscando a algunos hombres buenos. Alabado sea el Señor, que puedan encaminarse en la Marina, gloria al nombre del Señor. Y yo digo parecido, hermano, el Evangelio de Jesucristo, aunque Dios está tratando de salvar todo el mundo, gloria al nombre del Señor, Jesucristo da una parábola del pescador, gloria al nombre del Señor, que dice que cuando la red está llena, alabado sea el Señor, el pescador comienza a limpiar de los peces, ¿verdad?, lo que no sirve,
y lo tira hacia un lado y lo que sirve lo guarda. Gloria al nombre del Señor. El Evangelio de Jesucristo, hermano, es para hombres y mujeres serios, hombres y mujeres que se han decidido a servir a Cristo. Alabado sea el Señor. En el Evangelio de Jesucristo no hay tiempo para gente querelloso, no hay tiempo para gente charlatanes, no hay tiempo para gente con intereses propios. El Evangelio solamente es para aquellos, alabado sea Dios, que han venido a hacer la voluntad de Dios, cueste lo que cueste, se enfrente ante lo que se tenga que enfrentar, a la voz en nombre del Señor. Pero Dios está buscando solamente gente decidida que quieran servirle. Bendito sea el nombre del Señor. Y seguramente como a few good men, algunos hombres buenos, alabado sea el Señor, que está buscando la marina, alabado sea el Señor. Quizás mucha gente aquí en Estados Unidos quiere ser parte de la marina. Bueno, ¿por qué? Porque la marina yo creo que el hermano Hugo puede corregirme en esto, alabado sea el Señor. La marina de Estados Unidos no busca tener mucha gente, alabado sea el Señor. De todas las fuerzas armadas, el menos soldados que tiene, pero son de los mejores escogidos, alabado sea el nombre del Señor. Y usted puede imaginar cuántos jóvenes quieren participar de la marina. Pero la marina no es fácil, hermano. La marina realmente uno tiene que ponerse a un entrenamiento fuerte, gloria al nombre del Señor, donde quizás muchos jóvenes no resisten, alabado sea el Señor, ese entrenamiento, gloria al nombre del Señor. El Evangelio de Jesucristo, hermano, usted y yo como soldados de Jesucristo, gloria al nombre del Señor, una vez que nosotros nos hemos enlistado en este Evangelio, gloria al nombre del Señor, a nosotros se nos ha dicho por la palabra de Dios que este Evangelio no es fácil, gloria al nombre del Señor, que hay pruebas, que hay situaciones, que no es un camino de rosas, sino es un camino de constantes pruebas, dificultades, tempestades, gloria al nombre del Señor. Pero como buenos soldados de Cristo, hermano, estamos entrenados no por el hombre, sino que estamos entrenados por el Espíritu de Dios a hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos son soldados de Cristo en esta preciosa tarde? La marina, hermano, cuando llegan al lugar de entrenamiento allá en South Carolina, una de las primeras cosas que hacen, hermano, cuando se bajan de esa guagua, gloria al nombre del Señor, es que le están esperando unas huellas pintadas de amarillo, alabado sea el nombre del Señor. Y ellos tienen que salir de la guagua y tienen que buscar las huellas y tienen que pararse encima de esas huellas. Alabado sea el Señor. Y el sargento, la persona que está encargado del drill, alabado sea el Señor, anda mirando a ver si están parados sobre las huellas, están parados sobre esas, tienen unas huellas, ¿verdad?, amarillas, pintadas de amarilla. Y cuando los soldados o los muchachos bajan, que van a ser soldados, tienen que buscar las huellas amarillas y pararse sobre las huellas. Alabado sea el Señor. Y yo me acuerdo de haber visto este documental donde habían jóvenes que estaban buscando cuál era, ¿verdad?, el lugar donde tenían que pararse. Bendito sea el nombre del Señor. Inmediatamente cogían un regaño si estaban mal parados, si sus pies no estaban sobre aquellas huellas amarillas, alabado sea el nombre del Señor, donde tenían que estar sus pies, porque él quería asegurarse de que esos jóvenes al comienzo de su entrenamiento, sus pies estaban en el lugar donde tenían que estar, gloria al nombre del Señor, para que sus mentes pudieran enfocarse a lo que iban a hacer, gloria al nombre del Señor. Yo les digo en esta tarde, hermano, nosotros también como soldados de Jesucristo, nuestros pies tienen que estar sobre las rocas que es Jesucristo. No puede estar fuera de las rocas, no puede estar en la arena, no puede estar en pedregales. Nuestros pies tienen que estar sobre las rocas que es Cristo, gloria al nombre del Señor. E inmediatamente que nuestros pies salen de las rocas que es Cristo, tenemos el Espíritu Santo que nos guía y que nos reprende y dice, no es ahí donde tiene que estar, es sobre las rocas que es Cristo. ¿Cuántos están sobre las rocas que es Jesucristo? Bendito sea el nombre del Señor. Y los que estamos en el Evangelio, ciertamente, como dice las Escrituras, somos también soldados de Cristo. ¿Cuántos son soldados de Jesucristo en esta tarde? Hemos entregado nuestras vidas para ser transformadas. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando venimos a Cristo estamos en un acuerdo con el Señor. Y hemos dicho, Señor, hemos venido para estar de acuerdo contigo de que nuestras vidas van a ser transformadas. Alabado sea el Señor. Y todo lo que saben en este asunto de lo que es, ya sea el Army, sea la Marina, sea lo que sea, hay una disciplina en las Fuerzas Armadas. Alabado sea el Señor. Y que esté en las Fuerzas Armadas no se puede levantar cuando quiere.
Si se levantaba a las 10 de la mañana en su casa, una vez que estaba en las Fuerzas Armadas, pues tienen que levantarse a la hora que se levantan allí, será 4 o 5 de la mañana, no sé. Alabado sea el Señor, no puede coger periquecito, no puede hacer lo que quiere, tiene que someterse a lo que está allí expuesto. Gloria al nombre del Señor. Le cortan el pelo, gloria al nombre del Señor, lo mandan a una pared donde hay unos teléfonos y se identifica con un familiar para decir que llegó bien, pero no puede decir que su hijo, su hija, no puede decir nada. Dice, creo que dice, este soldado llegó bien, alabado sea el nombre del Señor, como que dice, olvídate de tu mamá, olvídate de tu papá, ahora el que manda aquí es la Fuerza Armada en tu vida, bendito sea el Señor. Y a mí me encanta esta ilustración, hermano, porque nuestras vidas en Cristo Jesús deben ser de la misma manera. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando venimos a Cristo, hermano, no estamos buscando, alabado sea el Señor, el poder contentarnos con aquellas cosas que antes nosotros estábamos envueltos en el mundo, cosas que quizás nos agradaban a Dios, quizás cosas, alabado sea el Señor, que aunque están fuera de lo que es la palabra de Dios, pero cuánta gente que viene a Cristo, hermano, todavía quieren tener una vida como la llevaban en el mundo, quieren todavía tener ciertas costumbres y ciertas tradiciones y quieren tener un cierto entretenimiento que no agrada a Dios, alabado sea el nombre del Señor. Pero cuando venimos a Cristo tenemos que olvidarnos del mundo y olvidarnos de aquellas cosas que antes hacíamos cuando no conocíamos a Dios, y ahora tenemos que encaminarnos por donde el Espíritu de Dios nos quiere nos dirige. Y esto es un asunto muy fácil, hermano, porque como en el ejército se usted no agrada y usted se rinde, hermano, no sé qué hace, pero lo sacan de allí. El evangelio es lo mismo, hermano. El Señor no está buscando, alabado sea el nombre del Señor, de que usted esté de acuerdo con Él y también esté de acuerdo con las cosas de afuera. Dios, el Señor, quiere que estemos de acuerdo con Él. Alabado sea el nombre del Señor. Que no haya contradicciones con el evangelio de Jesucristo. Que usted puede ser transformado, que usted puede ser dominado, alabado sea el nombre del Señor, y puede ser controlado por la voluntad de Dios a través del Espíritu Santo de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Esto se llama someterse, sujetarse. Alabado sea Dios. Cosa que mucha gente lo encuentran difícil de hacer. Cuando yo era joven, estábamos en la cuestión del ROTC y yo quería entrar en las fuerzas aéreas, y me acuerdo, hermano, que saqué un promedio bastante alto, porque las fuerzas aéreas no te permite entrar si no tienes más de 3.50 a la voz del Señor de grado en la escuela, a la voz del nombre del Señor. Y me acuerdo de algunos jóvenes que decían, yo no puedo ir al ejército porque si viene el sargento y me grita en la cara, yo creo que ahí le suelto un puño. A la voz del nombre del Señor. Y viene gente que dice que tengo que levantarme por la mañana, le tiro con la almohada. Gloria al nombre del Señor. Me dice que haga esto. Yo no estoy para el ejército, yo no sirvo para eso. Yo no sirvo para que la gente me esté diciendo que corra, que me levante, que haga push-up, que haga sillón, que me levante a las 4. Yo no sirvo para eso. Me acuerdo que algunos jóvenes, compañeros míos, me decían, gloria al nombre del Señor. Y fíjense, hermano, que si hacemos la comparación que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está haciendo, gloria al nombre del Señor, este asunto de soldado, gloria al nombre del Señor, es lo mismo, hermano. A la voz del Señor para nuestro evangelio encontramos gente que quiere servirle a Dios, pero a la misma vez le dicen a Dios, Dios no me diga esto, Dios, yo no voy a dejar de hacer esto, no voy a dejar de hacer lo otro. Entonces, hermano, de esa manera no podemos servir a Dios. Dios está buscando a algunos hombres y mujeres fieles, alabados a Dios, que quieran de verdad, alabados al Señor, servir a este Cristo de poder en este evangelio de gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Y hemos entregado, hermano, nuestras vidas para que sean transformadas. Alabados al Señor. Entra al ejército. Y aquí se dice mucho del refrán, cuando un muchacho no se recoge, cuando un muchacho vive, ¿verdad?, una vida de vago, una vida no tiene, ¿verdad?, gloria al nombre del Señor, no tiene orden en su vida. A veces uno dice, mándalo para el ejército para que lo planchen allá, quede derechito. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando yo era joven y muchacho, oía eso decir mucho. El muchacho no tenía orden y no tenía una vida, decía, mándalo para el ejército, allá lo ponen derechito y lo planchan allí. A la voz del nombre del Señor. Y ciertamente, pues, cuando uno entra a las Fuerzas Armadas, uno es transformado, hermano.
Yo no lo puedo decir personalmente, pero sí puedo escuchar de tanta gente que han estado en las Fuerzas Armadas y han dicho: mi vida cambió cuando estuve en las Fuerzas Armadas. Ya hasta la gente que yo trataba de una manera, los trato ahora de una forma diferente. Ahora me digo con más responsabilidad. Ahora tengo más atención a las cosas, más atención a la vida, más atención al futuro. Ahora tengo esa inclinación de poder ayudar, de poder defender, gloria al nombre del Señor. Y el soldado es completamente transformado. Alabado el nombre del Señor. Y nosotros también, porque el apóstol Pablo hace implicación con respecto a esto, de que nosotros también tenemos que ser transformados, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Y yo no sé si usted se da de cuenta, pero en estos tiempos que estamos viviendo, hermano, si vamos a poner el Evangelio de Jesucristo como una fuerza armada de Dios, alabado sea el Señor, no vemos ese mismo contrato donde los soldados entran y son transformados, porque hoy en día la gente no quiere ser transformadas. Alabado sea el Señor. La realidad y la verdad, por más triste que sea, hay que decirla, gloria en nombre del Señor. Y la realidad es esta, hermano. Hay mucha gente que se llaman cristianos, que han entrado en estas fuerzas armadas de Dios, del Evangelio de Jesucristo, que no desean, hermano, no es que no quieran, no desean, alabado sea el Señor, ser transformados por el Maestro y el General de generales, el Señor de señores, el Rey de reyes, Jesucristo. No desean ser transformados. Desean ser cristianos, pero a la misma vez andar como quieran andar. De la forma en que ellos viven, nadie le puede decir nada. Y usted se da de cuenta hoy en día que todo el mundo es cristiano. Alabado sea el Señor. Aquel hizo una oración por allá, ya es cristiano. Aquel ayunó un día, ya es cristiano. Alabado sea Dios. Aquel testificó un día, ya es cristiano. Qué sé yo cuánta gente se califica con el título de cristiano. Alabado sea el nombre del Señor. Pero el verdadero cristiano es aquel, hermano, que primeramente está sobre Cristo, cual es roca, gloria al nombre del Señor. Y número 2, está dispuesto a ser transformado por Cristo Jesús. Alabado sea Dios. Que diga: Señor, transfórmame como tú quieres que yo sea. Alabado sea Dios. No necesariamente estoy hablando de la parte exterior de nosotros, sino mucho más en el interior, hermano. Nuestra forma de pensar, nuestra forma de llevarnos, nuestra forma de tratar a los demás, hermano. Tenemos que ser transformados por Dios. Alabado sea el Señor. No podemos identificarnos como cristianos y andar de una manera que nosotros querramos andar. Gloria al nombre del Señor. Porque el Evangelio de Jesucristo no trabaja de esa manera. Bendito sea el nombre del Señor. Y usted puede darse de cuenta, yo me doy de cuenta, hermano. Yo me doy de cuenta, hoy en día todo el mundo es cristiano, vive su vida como quiera y es cristiano. No tienen sargento, no tienen capitán, no tienen general, no tienen nadie. Y yo nunca he visto un soldado que pueda dejarse por sí solo, alabado sea el Señor, el querer hacer y deshacer como él o ella quiere, gloria al nombre del Señor. Un soldado es regido por alguien que es sobre él, alabado sea Dios, que le enseña, que le guía y que transforma su vida. Así también con el Evangelio de Jesucristo, hermano. Cuando somos guiados por el Espíritu de Dios y somos transformados por la palabra de Dios, alabado sea el Señor, hay una transformación que se ve y hay una transformación que se manifiesta dentro de nosotros. A su nombre. Un soldado tiene dos aspectos principales. El aspecto principal de un soldado es que usted nota, se ve que es un soldado, porque tiene su uniforme y tiene sus recortes. Alabado sea el nombre del Señor. Y número 2, el aspecto de un soldado. Usted sabe que es un soldado por la manifestación de ese soldado. Bueno, sabe manejar quizás un revólver, sabe manejar un tanque, sabe manejar un avión, sabe manejar las tecnologías de las Fuerzas Armadas, sabe, hermano, cómo resistir a ciertos momentos difíciles donde tienen que hacer fuerza, gloria al nombre del Señor, y resistir. El soldado se manifiesta de esa manera, se manifiesta en su aspecto como soldado y se manifiesta en las cosas que hace. Alabado sea Dios. El cristiano es lo mismo. Nosotros los cristianos, como soldados de Cristo, tenemos dos aspectos, hermano. Una es aquella que se nos nota por fuera que somos cristianos, alabado sea el Señor, porque somos luz, hermano, y como luz tenemos que resplandecer en lugar oscuro, lugar de tinieblas, gloria al nombre del Señor. Y la manifestación de nosotros como cristianos tiene que darse de cuenta en la forma de nosotros hablar, la forma de nosotros trabajar,
tratar con los demás? ¿De qué nosotros estamos hablando? ¿Dónde nos estamos metiendo, hermano? Ahí tiene que haber un cambio cuando el Espíritu de Dios transforma nuestras vidas. Bendito sea el nombre del Señor. Eso quiere decir, hermano, que la manifestación tiene que estar en nosotros. Usted no puede ser un cristiano que solamente por fuera se nota que es cristiano, pero por dentro está vacío. Por dentro no tiene manifestación, no tiene acción. Gloria al nombre del Señor. Usted habla, pero lo menos que habla es de Dios, lo menos que habla del Evangelio. Usted se mueve, pero donde usted menos se mueve, hace las cosas de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. En momentos difíciles, en momentos donde realmente usted tiene que manifestar que usted es cristiano, eso es lo menos quizás que usted puede manifestar. Alabado sea el Señor. Y no me estoy refiriendo a lo que estamos aquí, sino estoy hablando de una forma general. Gloria al nombre del Señor. Cuando llega el momento donde tenemos que manifestar que somos cristianos, hermanos, la chapa por fuera no es suficiente. Alabado sea el nombre del Señor. Lo que se practica aquí no es suficiente, hermano. Alabado sea Dios. Tiene que haber otra manifestación, tiene que haber otra acción dentro de nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Porque yo puedo predicar aquí, puedo cantar y puedo correr y puedo danzar y puedo hablar de Dios y puedo hablar de cosas lindas de Dios. Alabado sea el Señor. Pero el asunto es el momento donde esto se tiene que manifestar y donde se manifiesta acá afuera, hermano, en nuestras vidas, en nuestras situaciones, en nuestros retos diarios. Alabado sea el nombre del Señor, para ver quién realmente es un soldado de Jesucristo. No es de bajoestimar y no es tampoco, alabado sea el Señor, el olvidarnos de cómo las acciones de ciertos cristianos han dado a entender que realmente no han conocido a Cristo, porque quizás la apariencia por afuera, alabado sea el Señor, tanta buena o mala que se identifica uno como cristiano, pero la manifestación por dentro es otra. Alabado sea el Señor, de hombres que se llaman cristianos, mas sin embargo terminan peleándose el puño con el otro. Alabado sea el Señor, hombres cristianos que quizás en ciertos momentos, cuando tienen la necesidad de hablar la verdad, hablan mentira. Gloria al nombre del Señor. Cuando tienen el momento de ser honestos, roban. Gloria al nombre del Señor. Mire, hermano, esas manifestaciones no son de Dios. Dios no puede estar en la manifestación de un cristiano que se llama cristiano si estas manifestaciones de las tinieblas toman lugar. Gloria al nombre del Señor. Usted se distingue como cristiano, usted se distingue como soldado de Dios cuando la palabra de Dios se manifiesta en su vida. Gloria al nombre del Señor. Y asegúrese, hermano, que siempre va a haber una oportunidad donde usted tiene que manifestar que usted es cristiano. A su nombre. La Biblia relata, hermano, el apóstol Pablo comparando, alabado sea el Señor, una vida de cristiano como la de un soldado. Y dice la Biblia que el apóstol Pablo en esta ocasión, aconsejando a Timoteo, gloria al nombre del Señor, con respecto a unas cosas muy importantes del Evangelio de Jesucristo. Y déjeme decir, hermano, que en este tiempo donde el apóstol Pablo estaba aconsejando a Timoteo, era un momento donde la persecución de la iglesia había apretado de una forma increíble. Alabamos el nombre del Señor. Y incluso el apóstol Pablo en ciertos lugares, como en el versículo número 15, gloria al nombre del Señor, del capítulo 1, el apóstol Pablo comienza a recordarle a Timoteo de cuánta gente que estaban con él ahora lo abandonaron, se fueron, se alejaron, se apartaron de los caminos del Señor. Gloria al nombre del Señor, porque la persecución se hizo fuerte, la persecución apretaba de tal manera que realmente se daba a entender quiénes eran los que eran el Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Y por eso que el apóstol Pablo refiere esto como una vida de soldado, hermano. Porque el soldado es puesto en un entrenamiento y una vez que está entrenado lo mandan a la guerra. Y una vez que está en la guerra, hermano, ve muerte, ve sangre, ve las explosiones, ve cómo su vida está en peligro. Alabado sea el nombre de Dios. Y puede verse, hermano, si realmente un verdadero soldado se queda hasta lo último en la guerra. Y no solamente se queda en lo último, está dispuesto a dar su vida por su hermano soldado que está a su lado. Y si hay uno herido, hermano, que está en el campo de la batalla, ese soldado
soldado tiene que levantarse y tiene que buscar ese que está herido y arrastrarlo al lugar seguro. Pablo decía que esto no era lo que estaba sucediendo en ese tiempo porque muchos lo habían abandonado. La persecución se hizo fuerte, hermano. Quizás la vida de ese tiempo ofrecía otra cosa y mucha gente se apartaron de Dios, identificándose como cristianos, pero apartados de Dios. Eso no trabaja de esta manera. Alabado sea el nombre del Señor. Nosotros estamos, hermanos, en un constante guerra, en una constante batalla. Alabado sea el nombre de Dios, donde no decimos que somos cristianos solamente por identificarnos como cristianos, sino que demostramos que somos cristianos. Cuando se hace más fuerte la batalla, cuando se hace más fuerte la situación, demostramos, hermanos, que estamos hechos no de hombres, estamos hechos con el Espíritu Santo de Dios. Su nombre. En el capítulo 1, el versículo 4, Pablo dice: yo me acuerdo de tus lágrimas. Está hablándole a Timoteo, a la voz del nombre del Señor. Y tenemos que recordar, hermano, que el apóstol mismo fue quien tomó a Timoteo y lo hizo discípulo. Gloria al nombre del Señor. Lo tomó de su juventud. Un muchacho joven, gloria al nombre del Señor. Ahora usted se puede imaginar, Timoteo no iba a tener, ¿verdad?, un paseo agradable por diferentes ciudades y países, porque posiblemente el apóstol Pablo le había dicho a Timoteo, dice: bueno, yo soy misionero del Señor y yo viajo a todos estos diferentes lugares anunciando el Evangelio de Jesucristo. Y posiblemente Timoteo, ¿verdad?, entendiendo todo este asunto de trabajar y visitar diferentes lugares, él tenía que entender que no era turismo que él se iba a meter, sino que se iba a meter en las Fuerzas Armadas de Dios. Alabado sea el Señor. Y cuando Pablo se llevaba a este joven Timoteo, Pablo exponía el Evangelio, y por exponer el Evangelio la gente devolvían, ¿verdad?, con ira, y devolvían a la voz del Señor con el deseo de matar a Pablo. Y Timoteo seguramente vio, ¿verdad?, cómo el apóstol Pablo era perseguido, era arrestado, era azotado. Gloria al nombre del Señor. Así que no era una cuestión de que Timoteo iba a ir de turismo, gloria al nombre del Señor, sino que Timoteo iba a ir con Pablo y su vida también iba a peligrar, hasta quizás perder su vida. Aquí vemos que el apóstol Pablo dice: yo me acuerdo de tus lágrimas. Alabado sea el nombre del Señor. Y hay que entender una cosa aquí, si usted no la ve, déjeme explicarle. El apóstol Pablo diciendo a Timoteo que ve sus lágrimas, gloria al nombre del Señor. O sea, él aprecia, ¿verdad?, ese sentir que Timoteo estuvo en una situación donde posiblemente lloró, gloria al nombre del Señor. Pero que el llorar no quiere decir que estaba vencido, porque estaba llorando, porque tenía lágrimas, porque estaba acongojado a la voz del Señor por algo. No significaba que estaba destruido, que estaba derrotado, gloria al nombre del Señor, sino que estaba compuesto del Espíritu Santo de Dios. Y él dice: arriba el fuego de don que hay en ti, a la voz del nombre del Señor. No cualquiera te llamó, no cualquiera te invitó a ser parte de este Evangelio, sino el mismo Cristo Jesús te llamó para que fueras parte, de que botaste lágrimas, de que lloraste. Eso no importa, eso no significa que estás derrotado. La iglesia de Cristo, y mucha gente en la iglesia de Cristo tiene que entender que aunque en estos caminos sufrimos, lloramos, gemimos, nos acongojamos, no significa que estamos derrotados, hermano. No. Significa que estamos pasando por ciertas formas, ciertas cosas, gloria al nombre de Dios, pero que estamos hechos con el Espíritu de Dios, estamos entrenados con el capitán de capitanes, Jesucristo en su nombre, y le servimos a él. Bendito sea el Señor para siempre. Y tal parece que la persecución en este tiempo se hizo bastante fuerte. Nosotros no hemos visto una persecución de esta manera. Hay de nosotros, o hay de muchos, si se diese una persecución en nuestros días como se dio en este tiempo. Alabado sea el Señor, porque ¿quién de nosotros no nos gustaría decir: me gustaría haber caminado al apóstol Pablo en esas misiones? Tremendo sería ver cómo las almas se convertían, los demonios salían de la gente y los enfermos eran sanados. Me hubiera gustado caminar con el apóstol Pablo. Alabado sea el nombre del Señor. Bueno, pese bien sus palabras antes de ponerlas en acción, gloria al nombre del Señor, porque ciertamente quizás no Timoteo vio
toda la persecución y lo fuerte que se hacía, gloria al nombre del Señor, sino que la Biblia también habla de Marcos, que en cierta ocasión el sobrino de Bernabé quiso llevar a Marco consigo, y Marco vio, hermano, cómo estaban las cosas y cómo peligraba su vida y cómo este asunto de predicar el evangelio no era un asunto fácil, gloria al nombre del Señor. Y Marco decide que a mitad de viaje, gloria al nombre del Señor, recogió todas sus maletas, empacó y se fue y se devolvió. Alabado sea el nombre del Señor, porque se hizo fuerte. Te pregúntese si realmente usted le hubiera gustado caminar con el apóstol Pablo en esos tiempos. Bendito sea el Señor. Si hoy en día se hace fácil, hoy en día no hay persecución, hoy en día la única persecución que tenemos es que no se pudo pagar el bill de la luz, alabado sea el Señor, o me duele la cabeza, me duelen los pies. Esa es la única persecución que tenemos hoy en día, y qué difícil se nos hace seguir caminando en el Señor. Gloria al nombre del Señor. Ahora vemos al apóstol Pablo apreciando las lágrimas de alguien que ha conocido a Dios. ¿Cuánto han conocido a Dios en esta casa? Gloria al nombre del Señor. Alguien que ha conocido a Dios, que a pesar de que estuvo llorando y estuvo gimiendo y estaba congojado, Pablo le dice: levántate, alabado sea el Señor, como el soldado. Él dice: sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. No te vengas con la querella, no te vengas con la queja, no te vengas de que no puedes y que no puedes seguir hacia adelante. No, hermano, sufra penalidades como buen soldado de Jesucristo, porque somos entrenados por el reino celestial, y por más fuerte que se hace la vida, por más fuerte que se hacen los enemigos, ya tenemos una victoria gana, porque Cristo Jesús ya alcanzó esa victoria para con nosotros. Su nombre. Tal parece que esta persecución, hermano, hizo que mucha gente se apartaran de los caminos del Señor, se alejaron del evangelio de Cristo. Y ciertamente la historia nos cuenta cuántas personas se identificaban como cristianos, pero cristianos escondidos, cristianos en secreto. Alabado sea el nombre del Señor, por causa de la persecución. No querían identificarse como cristianos, hermano, porque podían ir presos y podían perder sus vidas, y podían perder sus propiedades, podían perder sus pertenencias. Hermano, la persecución era tan difícil y tan fuerte que mucha gente abandonaron los caminos del Señor. Y yo a veces me pregunto, hermano, yo digo, wow, hoy en día no tenemos tal persecución, pero cuánta gente se desanima para con las cosas de Dios. Alabado sea el Señor. Cuánta gente dice: yo no voy a seguir sirviéndole a Dios, yo no voy a seguir yendo a la iglesia, yo voy a ir a la iglesia cuando pueda. Alabado sea el nombre del Señor, porque son muchas las pruebas, son muchas las dificultades, no veo cómo me puedo levantar. Alabado sea el nombre del Señor. Yo le digo una cosa, hermano, si usted está dirigido y está entrenado y tiene sus ojos puestos, hermano, sobre cosas aquí materiales y sobre los hombres, sobre esta tierra, alabado sea el Señor, ciertamente usted se va a sentir de esta manera, alabado sea Dios. Pero si usted tiene los ojos puestos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, alabado sea el nombre de Dios, y usted está entrenado por el Espíritu Santo de Dios, pueda venir lo que pueda venir, gloria al nombre del Señor, sea desánimo, sea desaliento, sea lo que sea, y usted tiene fuerza para seguir caminando en este evangelio de poder. Hay gente que dice: no voy más a la iglesia por esta razón, me trataron mal en la iglesia, el pastor me habló mal de mí, o algo pasó, hermano. Son cosas, hermano, de aquel que no ha conocido a Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Porque cuando usted conoce a Cristo, hermano, usted dice: no, yo le sirvo a ese Rey de Gloria. Alabado sea el nombre del Señor. Y la iglesia es de Él, la iglesia no es de los hombres. Alabado sea el Señor. Porque aunque más que los hombres quieran adueñarse de las iglesias y quieran adueñarse del evangelio, alabado sea Dios, la iglesia pertenece al Rey Señor de Gloria, a Jesucristo. Y como yo le sirvo a Jesucristo, al Rey de Gloria, yo sigo encaminándome en la iglesia. Mi pastor antes decía: David, si te botan por la puerta, métete por la puerta de atrás. Si te botan por la puerta de atrás, métete por la ventana. Pero no permita que los hombres, permita que tú te abandones de la casa de Dios. Acércate a la casa de Dios y busca la bendición que Dios tiene para contigo. Bueno, he seguido ese consejo, hermano, porque aunque tengo momentos difíciles, aunque tenga ciertos retos, gloria al nombre del Señor, mis ojos están puestos sobre Jesucristo. ¿Cuántos tienen sus ojos puestos sobre ese Cristo maravilloso? Su nombre sea toda gloria. Y muchos cristianos en ese tiempo se rindieron, hermano.
se desanimaron. El apóstol Pablo dice, muchos de ellos me abandonaron. Alabado el nombre del Señor. Y muchos de ellos, hermanos, pues no sufrir las penalidades. Gloria al nombre del Señor. Lo que le hicieron fue un daño al apóstol Pablo. El apóstol Pablo hace referencia en alguna de sus epístolas. Alabado el Señor, como alguna gente que habían conocido al Señor eventualmente terminaron haciéndole daño. Alabado el Señor, gente que se le resistieron. Alabado a Dios. Y él menciona algunos de ellos, dice Himeneo y Fileto. Parece que estos dos hombres eran muy conocidos en la iglesia de ese tiempo, porque parece que habían hecho mucha división y habían causado muchos problemas y habían hecho tantas cosas, gloria al nombre del Señor, a tal magnitud que el apóstol Pablo no podía resistir, ¿verdad?, este ataque contrario, que estos hombres que una vez conocieron al Señor ahora estaban sirviendo de estorbo. Alabado sea el nombre del Señor. Y a mí me gusta pensar que posiblemente lo que el apóstol Pablo en su consejo con Timoteo era que posiblemente Timoteo había visto las obras, sino de estos hombres, había visto las malas obras de otros hombres parecidos a estos hombres que habían hecho daño en el Evangelio de Jesucristo, y se había desanimado y se había desalentado. Posiblemente había pasado por algún temor, algún miedo, que no quería seguir hacia adelante. Gloria al nombre del Señor. Pero el apóstol Pablo, hermano, se presenta a Timoteo, gloria al nombre del Señor, no como necesariamente como un padre, sino que se presenta como si fuera un general de guerra. Alabado sea el Señor. Yo no sé si ustedes han visto alguna película de guerra donde se manifiesta este momento que el soldado siente temor o siente miedo, y tiene que venir el sargento, tiene que venir algún otro soldado y tiene que enfrentarse, de verdad, y ponerse en la cara y regañando fuerte y decir que no se rinda, que siga, que se olvide del miedo, que se olvide del temor y que se acuerde por qué está en ese lugar peleando. Alabado sea el nombre del Señor. Parece que Pablo toma esta pasión con el soldado y se le presenta a Timoteo y dice: sufre penalidades como un soldado. Alabado sea el nombre del Señor. Olvídate, si estás sufriendo lo que sufrimos, hermano, si sufrimos con el Señor, reinaremos con Él. Dice el apóstol Pablo, alabado sea el nombre del Señor, sufre penalidades. Si eres capturado, si eres identificado como cristiano, sufre esas penalidades. No niegues a Jesucristo, no importa cuál sea la situación. Bendito sea el nombre del Señor. Y por supuesto, hermano, pues en la persecución mucha gente eran capturados y mucha gente, hermano, traicionaron el Evangelio, fueron traidores. Alabado sea el nombre del Señor. En la guerra seculares que se dan a través de los años en la vida, hay soldados que son traidores, que engañan traicionan su nación y abandonan su nación. Hay otros que son gloria al nombre del Señor, deserters, son desertores, personas que son soldados y se van y se pierden, mas nunca se reportan más. Alabado sea el nombre del Señor. Eso es lo que se llama un desertor, un soldado que no se reporta más. Alabado sea el Señor, y nadie sabe dónde está. Gloria al nombre del Señor. Y a veces yo digo que en estas guerras difíciles y fuertes, mucha gente posiblemente están desaparecidas, pero otras quizás simplemente se desaparecieron por voluntad propia. Abandonaron su posición como soldado y se fueron a vivir en algún otro sitio secretamente hasta que, ¿verdad?, las Fuerzas Armadas los logren encontrar y los mete presos, hermano, porque es un crimen. Es un crimen, alabado sea el Señor. Si un soldado es un desertor y se va y se aleja, ¿verdad?, del lugar donde tiene que reportarse, eventualmente lo arrestan, gloria al nombre del Señor, porque ha hecho un compromiso, ha dado una lealtad, alabado sea el Señor, ha dado una fidelidad que tiene que cumplir ahora, gloria al nombre del Señor, y si no lo cumple, lo meten preso. Bendito sea el Señor. Usted se puede imaginar que si nosotros comparamos el Evangelio de Jesucristo con las Fuerzas Armadas, podemos decir, hermano, cuántos traidores no habrán y cuántos desertores no habrán.
Alabados a Dios. ¿Cuántos se han ido por ahí, alabados al Señor, y no tienen ni pastor, ni tienen iglesia, ni se reúnen en algún lugar? Son desertores, son gente que se han ido, que han dejado sus iglesias, han dejado su posición como cristianos. Alabados el nombre del Señor, mas sin embargo se identifican como cristianos. Hay mucha gente de verdad, hermano, que hacen lo que ellos quieren y hacen como ellos quieren. Gloria al nombre del Señor, y se identifican como cristianos. Yo entiendo que no es fácil ser cristiano. Yo entiendo que hay cierto sufrimiento en ser cristiano. Yo entiendo, hermano, que ser cristiano es ser y andar como anduvo Cristo, que hay que amar a nuestros enemigos, que hay que hacer el bien, que hay que parar en el lugar donde está, alabados al Señor, para predicar a Cristo, ser luz en medio de la tiniebla. Yo sé que todo esto es un reto y todo esto es fuerte, hermano, pero vale la pena servirle a ese Dios de poder. Vale la pena venir y sufrir penalidades en el nombre de Cristo y servirle a Dios en esta fuerza armada de los reinos de los cielos. Y el Señor hace una propuesta a todos nosotros. Nos hace una propuesta. Alabado sea el nombre del Señor. Dice el versículo 11 de ese capítulo 2, dice: palabra fiel es esta. ¿Fiel de quién? La palabra fiel de Dios. Alabado sea el Señor. Dice: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Esa es una promesa segura del Señor, hermano. Alabado sea el Señor. Jesucristo mismo dijo: el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida a causa de mí la hallará. Eso lo dice Cristo, hermano. Alabado sea el Señor. La mala interpretación de estas palabras de Cristo es esta. Mucha gente se cree que cuando Cristo dice que pierda su vida por causa de mí la hallará, se está creyendo, ¿verdad? La gente, o mucha gente se cree, alabado sea el Señor, que eso significa que si usted va a predicar y le metieron un tiro y lo mataron, usted no, hermano. Cuando Cristo dice vida, Cristo está implicando todos los días de su vida. Alabado sea Dios. Cristo está diciendo desde el día que tú te constituyes un soldado en el reino de Dios hasta el día que tú partas de esta tierra. Si tú pierdes tu vida, ¿qué significa perder? Perder significa que te anegaste, alabado sea el Señor, a las cosas del mundo, a los deleites del mundo, a las vanidades del mundo, a hacer las cosas como tú quieras. Tú pierdes tu vida a causa de eso. Cristo dice: usted la va a hallar. Alabado sea Dios. Porque, hermano, entonces de otra manera no hubiera ningún sufrimiento, no hubiera ninguna prueba, no hubiera ningún reto para el cristiano. Alabado sea el nombre del Señor. Y nosotros tenemos que preguntarnos, hermano, si hemos sido fieles a Dios en este asunto de sufrir penalidades. O si decimos: bueno, el pastor no me ve, los hermanos no me ven, tengo que hacer esto, y este remedio lo hace inmediatamente, ya. El Señor me va a perdonar. Y si el Señor no lo perdona, alabado sea el Señor. Dice: pastor, ¿cómo es eso? Bueno, vamos a seguir leyendo, porque el Señor hace una propuesta para el soldado. Él dice: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Y luego dice: si sufrimos, también reinaremos con Él. Pero mira cómo Él dice: si le negáremos, Él también nos negará. Alabado sea el Señor. O sea que el Señor nadie lo puede manipular, nadie puede querer controlar al Señor. Y dice: yo puedo hacer esto y esto y esto. El Señor no me va a negar. Mire, hermano, Él dice: si nosotros le negáremos, Él también nos va a negar. Alabado sea el nombre del Señor. Así que este asunto de vivir una vida cristiana como nosotros querramos, hermano, eso no está en la Biblia, no está en el Evangelio de Jesucristo. Vivir una vida de acuerdo a la palabra de Dios es realmente manifestar a alguien que ha conocido esta palabra de poder. A su nombre. Si le negáramos, Él también nos negará. O sea, no podemos manipular al Señor. Y hay mucha gente que cree en poder manipular al Señor. Alabado sea el nombre del Señor, porque usted se puede imaginar que yo diga, mañana me levanto por la mañana y diga: hoy no me da ganas de ser cristiano. Como una persona, no voy a decir ni su título ni quién es, por supuesto, pero que decía David: los lunes son días de pecar. Y el lunes es día de pecar. Lunes es día de pecar. Sí, los lunes son, después del culto del domingo, los lunes son para manifestar la debilidad. Y el Señor reprende al diablo. ¿Qué es eso? Y él lo decía riéndose, pero lo decía en serio. Y él, está mal.
Está mal, si no te arrepientes y te olvidas. Es más, quita los lunes de los días de semana. Haz tus días de 7 semanas, 7 días a la semana, haz tus días 6 días a la semana. Alabado sea el nombre del Señor. Porque no podemos, hermano, con este asunto de decir, hoy voy a ser cristiano y mañana no voy a ser. Yo no puedo levantarme mañana y decir, mañana no me van a ser cristiano. Y como no voy a ser cristiano, no voy a sufrir las penalidades de cristiano. No voy a pasar por las pruebas, no voy a tener que pasar y recibir tentaciones. Mire, hermano, es una mente carnal. Eso es una mente de alguien que no ha conocido a Dios todavía. Alabado sea el nombre del Señor. El buen soldado, ¿qué dice el buen soldado? Versículo número 4 dice, ninguno que milita, ninguno que está en este evangelio de poder, alabado sea el Señor, se enreda en los negocios de la vida. ¿Por qué, hermano? Porque quiere agradar a aquel que lo llamó por soldado. Alabado sea el nombre del Señor. Vuelvo y repito el versículo, mira cómo dice. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Quién lo tomó a usted por soldado? ¿Quién me tomó a mí por soldado? Alabado sea el Señor. Yo sé que a mí el que me tomó por soldado fue Jesucristo. Y como Jesucristo me tomó a mí por soldado, yo no voy a enredarme en los negocios de la vida. No voy a militar de una forma, hermano, que dé mal testimonio, sino que voy a militar para agradar a Dios, para agradar al Señor. La realidad, hermano, es que los cristianos de hoy están evitando las penalidades. Alabado sea el Señor. Evitando las penalidades, evitando hacer lo correcto, evitando hacer lo que Dios manda hacerlo. Estamos evitando y Dios no se está agradando de esas cosas. Alabado sea el Señor. Lo estamos evitando, hermano. Estamos evitando hacer aquellas cosas que tenemos que hacer como cristianos. Y dentro de tanto evitar, nos estamos justificando también. Y mire, hermano, Dios no puede estar de acuerdo con nosotros. Es una manera de negar a Dios. Es una manera de negar al Señor. Porque cada vez que usted se niega, hermano, a sufrir penalidades por Jesucristo, usted le está negando. Y según la propuesta fiel del Señor, Él dice, si usted me niega, si ustedes me niegan, yo también lo voy a negar. A la voz del Señor. Quiere decir que no podemos negarnos al Señor, no podemos negarnos estas penalidades. A la voz del Señor. Y hoy en día, hermano, es la realidad y es la razón por la cual las iglesias están como están en este tiempo. A la voz del nombre del Señor. Porque nadie quiere sufrir penalidades como Cristo. Nadie quiere hacer lo que tiene que hacer como cristiano. Nadie me diga nada, que el pastor no me diga nada, que el misionero no me diga nada, que el presidente de caballeros no me diga nada, porque arranco y me voy para otra iglesia. Alábalo si te atreves, si no te atreves, alábalo tanto. No estamos sufriendo penalidades, hermano. Alabamos el nombre del Señor. Andamos como soldados sin general. Andamos como soldados sin puesto. Alabamos el nombre del Señor. Andamos como soldados que están desertados. Gloria al nombre del Señor. Que no tienen el lugar donde tienen que reportarse. Bendito sea el nombre del Señor. Y esta es la realidad, hermano. Y yo puedo predicar este mensaje 100,000 veces. Y estoy seguro que dentro de tanta gente que quizás pueden escuchar este mensaje, quizás se lo echen al bolsillo. Aleluya. Porque no le interesa. Porque no le importa. A la voz del Señor. Porque el Señor está hablando de gente fieles. Gentes leales, gente fiel, gente leal. Una persona fiel es una persona que constantemente está al lado de aquello o aquel que tiene que ser fiel. Pero una persona leal es una persona que da su vida por una razón o por una persona. Alabado sea el nombre del Señor. Nosotros tenemos que ser leales. Leales. Que demos nuestra vida, hermano, por este evangelio. Que demos nuestra vida para que el evangelio de Dios siga corriendo y que siga manifestándose. Gloria al nombre del Señor. Y en el lugar donde usted está, a la voz del Señor, en la iglesia que usted pertenece, usted pueda dar esa lealtad a esa iglesia, a esa congregación, y usted es fiel ahí, y usted trabaja ahí a la voz de Dios, porque usted no es un soldado sin puesto, sino que usted es un soldado que tiene un lugar donde reportarse, y un soldado que sufre las penalidades por Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor.
Y eso es así, hermano. Y la gente, hermano, están evitando este asunto. Yo no me incluyo ahí. Yo no me incluyo ahí, hermano. Porque yo he sufrido penalidades, hermano, que posiblemente mucha gente que me están escuchando no las sufriría. No pasaran lo que yo he pasado con tal de agradar a Dios. Alabado el Señor. Yo he tenido ocasiones, y he tenido pruebas, y he tenido retos, y he tenido situaciones donde yo digo, bueno, yo puedo hacer esto y olvidarme de lo otro, pero yo digo, no, yo voy a hacer esto porque yo quiero agradar a Dios. No me importa los hombres, no me importa lo que diga la gente. Yo quiero agradar a Dios. Yo quiero ser un soldado que sufre las penalidades de Jesucristo. Hoy en día eso no se ve. Su nombre. Me dieron un reportaje en Puerto Rico, en Río Piedra, si no me equivoco, había una gente que estaba predicando y de momento salió alguien con un revólver disparando a todos los que estaban dando el culto allí en la iglesia, al aire libre. Bendito sea el nombre del Señor. Gente que posiblemente viviendo en el lugar donde viven, conociendo el peligro, alabado sea el Señor, que hay en todos esos alrededores, fueron leales a Dios y dijeron, como quiera, vamos a darnos allí la cara y vamos a manifestar el Evangelio de Jesucristo que está dentro de nosotros, porque hay almas que salvar. Cuando yo venía de Puerto Rico años atrás, ya esos rumores se daban, le decían, ya no se puede dar culto al aire libre, ni campaña en la cancha, ni en el caserío, ni en los barrios, porque están la gente disparando y se va todo el mundo. Y entonces había gente que decía, mira, para allá ni me voy a asomar, a 12 nombres del Señor. Son gente que no se atreven a ser leales a Dios. No se atreven a manifestar este evangelio de poder. Bueno, si ese es el caso, está bien, pero Dios no te necesita entonces. Entonces, Señor, Dios necesita gente leales, gente que estén dispuesta a sufrir penalidades. Alabado sea el nombre del Señor. Gente que son capaces de dar buen testimonio en el momento difícil, en el momento de la prueba y de poder brillar en el lugar donde está. Dios necesita gente así. El Señor necesita gente así. El Señor no necesita gente negándole constantemente. Alabado sea el nombre del Señor. Y vemos esta situación de estos terroristas. ¿Cuántos nosotros no vemos en las noticias gente que se ponen unas bombas encima y se van donde hay un corillo y allí se explotan? Son leales a la causa, aunque es una causa que nosotros describimos como algo diabólico. Alabado sea el nombre del Señor, mas sin embargo son personas leales. Alabado sea el nombre del Señor. Usted se puede imaginar lo que es montarse en un avión y estrellarlo a un edificio. Alabado sea el nombre del Señor. Yo digo, esta gente tiene que estar endemoniada. Alabado sea el Señor, nada de eso puede describir una causa buena, gloria al nombre del Señor, sino una causa mala. Pero usted se puede imaginar la lealtad de un hombre a hacer eso. Hoy en día dice, mira varón, que allí hubo un tiroteo y una familia allí en el tiroteo quedaron heridos, para que pase por allá para que ore por ellos. Pero allá yo no voy. Pero ve, porque como no hay nadie allí que vaya a orar por ellos y en el tiroteo están allí esa gente sufriendo, ve allí, y si pasan otra vez tirotea. Gente que no son leales a Dios. Gente que no son leales a este evangelio. Mire, hermano, hay gente tan delicada y falta de lealtad que no se atreve a sufrir los buenos sufrimientos por parte del evangelio, que trae este evangelio, que usted lo manda al hospital y dice, yo no voy para allá, no sé que se le pegue algo. Y se ve al hospital, ore por fulano que está allí. ¿En qué piso está? En el piso de ese tal. Ah, no, allí están aquella gente. Yo no voy a pasar por aquí. Va y se me pega algo. Mire, hermano, falta de lealtad, falta de fidelidad, falta de sufrimiento, falta de decir el que me llamó fue Cristo, el que yo le sirvo es Cristo. Cristo es mi general, es mi capitán, es mi rey y mi Señor. Y si el Señor me dice, ve aquí, yo tengo que ir aquí. Gracias, Jehová. Si el Señor me dice, tienes que hacer esto, yo tengo que hacer eso. Si el Señor te dice, tienes que hacer esto de esta manera, tienes que hablar en este lugar, tienes que servirme de esta forma, de esta manera, hay que hacerlo, hermano. No hay de otra, no hay otra manera, no hay una resolución para esto, hermano. Porque si nosotros le negáramos, Él también nos va a negar. Alabado sea el nombre del Señor.
El apóstol Pablo experimentó cristianos desordenados que no tenían orden en el evangelio, gente que no estaban dispuestos a sufrir las buenas penalidades a causa de Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Y el apóstol Pablo da una profecía con respecto a esto en el capítulo 3 de este mismo libro. Alabado sea el Señor. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, dice, también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Ahora entienda bien, hermano, el apóstol Pablo está hablando de cristinos, no está hablando de gente que no conocen a Dios, porque la gente que no conocen a Dios siempre han sido de esta misma lista que yo le voy a leer. No es nada nuevo, no es nada nuevo bajo el sol, alabado Señor, pero sí era algo nuevo y va a ser algo nuevo, y estamos experimentando eso que el apóstol Pablo está diciendo en este tiempo. Dice, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, más que de Dios. ¡Aleluya! Habrá gente así en la iglesia en este tiempo. Mi alma te adora, Padre. Mi hermano, no se puede tapar el sol con las manos. En este tiempo habemos o hay en este tiempo hombres de esta manera. Hombres de esta manera, hombres amadores de sí mismos, hermano. Usted ve el evangelio lleno de gente que se preocupan por ellos solamente y no se preocupan por los demás. Gente que son avaros, los avaros son idólatras. Los avaros son gente que solamente están pendientes al dinero, al dinero, al dinero. Alabado sea el nombre del Señor. Y Cristo dice, no se puede servir a dos señores. O le sirves a Dios o le sirves a la riqueza. Gloria al nombre del Señor. Pero hoy en día vemos hasta ministerios grandes, hermano, que todo lo que hablan es de la prosperidad y del dinero y de la riqueza y qué sé yo, tantas cosas, y se olvidan del puesto de soldado que tienen. Alabado sea el Señor, que es de sufrir penalidades por causa de Cristo. Gloria al nombre del Señor. Y no de servirse a ellos mismos. Bendito sea el Señor. Gente vanagloriosa, gente soberbio, blasfemo, desobediente a los padres, ingratos, impíos, hermano, sin afecto natural, implacables. Alabado sea el Señor. Mire a ver si usted conoce a algunos. Alabado sea el Señor. Crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Habrá cristianos amadores más de los deleites que ellos. Alabado sea el Señor. Eso es una profecía para este tiempo. El apóstol Pablo está diciendo esto. El apóstol Pablo está aconsejando a Timoteo, hermano, porque surgieron estas cosas, pasaron estas cosas, y el apóstol Pablo quería aconsejar a Timoteo. Yo quiero aconsejar a la iglesia en este tiempo, que aunque el tiempo ha pasado y este mensaje se ha hecho largo, alabado sea el nombre del Señor, yo quiero, hermano, que usted sufra penalidades como soldado de Cristo. Alabado sea Dios, que no se desanime, que no se desaliente, que no importa lo que está pasando, que usted pueda brillar en el lugar que usted está, que usted puede darle lo mejor a Dios. Alabado sea el Señor, que usted puede negarse para Cristo, que usted pueda cargar su cruz todos los días y pueda servirle a este Dios que come. Procura con diligencia, el versículo 15, termino con esto. Sé que el mensaje ha sido un poco largo. Procura con diligencia, con deseo, hermano, con ánimo. Alabado sea el Señor. Eso es lo que significa aquí este ser diligente, hermano. Procura con diligencia, alabado sea el Señor, presentarte a Dios. Y hoy en día, y tengo que decir la verdad, hermano, y yo sé que a mucha gente no le gusta estos mensajes, pero hay que decir la verdad como es. Alabado sea el Señor. Hoy en día la gente se acerca a Dios, hermano, con los ánimos que los lleva arrastrados por los pies. Y lleva un tal desánimo encima que se le nota en la cara. Alabado sea el Señor. Dios está buscando a algunos hombres y mujeres buenos, decididos. Alabado sea el Señor. Y dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Que usted mismo se puede aprobar. Si usted hoy mismo se hace ahí donde está sentado un autoexamen y decir, no, yo tengo que dejar esto, estoy haciendo cosas que a Dios no le agrada, mire, hermano, apruébese usted mismo para que usted sea aprobado para con Dios.
como obrero que no tiene de qué avergonzarse, y que usa bien la palabra de Dios, usa bien la palabra de verdad. Alabado sea el Señor. Y ciertamente, hermano, estamos en estos tiempos difíciles. Alabado sea el Señor. Pero usted tiene que darse para Dios, tiene que darse para Cristo. Si usted le ha dicho a Cristo, hoy yo vengo a dar mi vida y mi corazón a ti, hermano, vívalo entonces. Alabado sea el Señor, y diga: Señor, estoy dispuesto a hacer lo que sea. Estoy dispuesto a gastarme por el Evangelio. Estoy dispuesto a dejar esto y aquello, con tal de venir a la iglesia. Estoy dispuesto a dejar el internet y dejar qué sé yo cuántas cosas yo puedo hacer el día de culto y venir a la casa de Dios. Alabado sea el Señor. Dios está buscando obreros aprobados, hermano. Gente que diligentemente quieran servirle a Dios, porque de otra manera este asunto está bastante triste. Gloria al nombre del Señor. Y hoy les digo, hermano, si usted ha decidido por servirle a Cristo, sígale fiel, sígale lealmente, dese todo por Cristo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Póngase sobre sus pies. Padre, en el nombre de Jesús te adoramos. Te damos a ti toda gloria, Señor, y te pedimos que nos continúes ayudando, Señor, en todas nuestras flaquezas, en todas nuestras debilidades. Y te somos, Señor, sinceros, te somos, Señor, honestos, y venimos ante ti. Y decimos, Señor, que quizás podemos dar mucho más de lo que te hemos dado. Y no hemos sido muy diligentes, hemos sido quizás un poco alejados, Señor, a lo que es realmente sufrir penalidades por tu causa. Te pedimos, Señor, que nos ayude a entender que en este tiempo que vivimos hay gran necesidad de ser diligentes. Hay gran necesidad, Dios mío, de ser obreros aprobados por ti, Dios mío. Te pedimos que tú te nos reveles cada día, que nos ayude, Señor, a levantarnos para servirte fielmente. Todo esto en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. ¿Cuántos se atreven a darle un aplauso a Cristo Jesús en esta tarde? Alabado sea Dios.